Buenos días. Estoy un poco apabullada porque hasta la tira de contar la has contado. Bueno, para ordenarme un poco voy a comenzar con los agradecimientos pertinentes a la universidad, a los compañeros del área de Derecho Administrativo y a los compañeros de la jornada, de la mesa que están aquí, ¿no? Entonces, eh, muy honrada por la invitación y agradecida, y porque además estoy aprendiendo muchísimo preparando no solo la ponencia, sino escuchando a otros profesores, y veo entre el público a estudiantes, con lo cual me parece fantástico que haya interés por un campo que tiene futuro para trabajar no solo fuera de la universidad, sino en el campo académico, que estamos en un momento de pobreza, ¿no?, de continuadores de la investigación. O sea, ya se ha constatado aquí la falta de constatación de la definición, de creación de conceptos o de una mayor progresión en la investigación de lo que significa esta nueva, no diré fase de la agricultura, pero sí de los aspectos políticos y jurídicos de lo que significa la política agrícola europea, el cambio climático, la descarbonización de la economía circular. Entonces, me parece importante resaltar esto porque una de las primeras diapositivas que estáis viendo ahí, que he traído al trabajo, me ha obligado a revisar esta cuestión de la economía circular, que eso os diréis, ¿pero qué tiene que ver ahora la economía circular con los mercados locales de productos que son próximos? Pues tiene muchísimo que ver, pero para no dar una definición o leer lo que es la economía circular, porque ya lo tenéis ahí, está en innumerables documentos europeos, nacionales, autonómicos y locales, porque este sería uno de los primeros puntos, si quiero ordenar un poco lo que voy a decir y para no sobrepasarme en el tiempo. El derecho administrativo, que es lo que yo trabajo, obliga a mirar otros escalones territoriales, como son los autonómicos o los locales, de los entes locales, provinciales, etcétera, ¿no?, que alejan la mirada, es decir, ya olvídate de Europa, olvídate de las estrategias globales o de otro tipo para centrarte, y de hecho lo están haciendo. He aprendido en esta presentación que traigo aquí que hasta ayer mismo hay ya una comunidad que es Asturias, que acaba de aprobar un proyecto de ley de ordenación del territorio y de su suelo, de su urbanismo, donde centran la mirada en el concepto de suelo rural, dejan a un lado el Plan General de Ordenación Urbana y lanzan un nuevo documento a modo de poder local. El ayuntamiento, más que un plan general de ordenación urbana, va a elaborar una estrategia municipal de ordenación, donde no he leído completo el proyecto de ley, pero se avecina un cambio, digamos, una transformación, o no cambio de raíz, pero sí otra visión del urbanismo, otra visión de la ordenación del territorio, sin ser especialista yo en esta materia, pero que tiene que ver en cómo planificas el territorio, ordenas el territorio. Las comunidades autónomas en nuestra Constitución son las que tienen la competencia, la podrían asumir y la asumieron todas, y la ejecutan, ordenan el territorio, legislan y no solo de ordenación del territorio y luego el ente local inferior, que es el ayuntamiento, despliega el urbanismo, sino que las comunidades autónomas son competentes en materia de legislación ambiental, de ejecución de esa legislación y de otra serie de parcelas de la realidad donde hay competencias autonómicas, ¿no? O sea, olvidemos ya Europa, aunque Europa incide directamente, como hemos estado viendo. Volviendo al tema de la presentación de la introducción de la profesora Salamero, y también por recordar un poco, no recordar, sino contaros un poco por qué estoy aquí o por qué la profesora Salamero me invita. Las contradicciones que ella menciona fueron 3, pero podríamos añadir otra más, que pueden ser infinitas. Profesora Mann también lo señala. La producción ecológica en Europa es una línea de actuación tremenda, fomentada, subvencionada, con ayudas económicas y querida, pero también
no dejan de mirar la producción agrícola convencional o incluso la biotecnológica. Por recordar que hice la tesis doctoral en el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación al medio ambiente y la comercialización de estos productos, ¿no? Es decir, hay un cultivo permitido también de producto transgénico. Y esta convivencia o coexistencia de 3 productos agrícolas se permite en la Unión Europea, se ha legislado internamente y autonómicamente también, pero no hay una norma y un decreto de coexistencia estatal, un borrador desde hace 1000 años, no 1000 años, pero sí 10 o así, que no termina, porque son muchos aspectos a conjugar tremendamente complicados. Esa sería otra contradicción. Otra contradicción más, no contradicción, sino dificultad o complejidad es lo que he señalado antes. Vuelvo a la competencia autonómica, ¿no? La ordenación del territorio y el urbanismo, entes locales inferiores, que tienen que, digamos, llevar a la realidad, asentar dónde se sitúa, se ubica, se localiza el mercado de proximidad y al mismo tiempo haciendo compatible otros usos, ¿no? Como ha señalado también el profesor Amat estupendamente en esta legislación valenciana de la declaración de suelos infrautilizados que tienen esta legislación ahora, ¿no? Entonces, la definición de canal corto de comercialización o de qué es un producto de proximidad, sin definirlo o sin existir una definición legal que podamos usar, sí todos comprendemos cuál debe ser esa acepción o significado, ¿no? La comprendemos, ¿no? Se ha hablado aquí de los productos de temporada, los productos de la huerta de cada lugar o de los territorios, ¿no? Yo soy también canaria y también hace años, o sea, yo bastantes años, no comprendía cómo existiendo el plátano en Canarias teníamos que consumir o tendríamos que aceptar, no aceptar, porque yo acepto todo, pero ¿por qué tanto plátano allí, que era a lo mejor excedente y se tiraba, al igual que se tira otro producto, el producto lácteo aquí en algunas regiones, y se consumía el producto de importación sudamericano, latinoamericano, ¿no? Entonces, hay algún mercantilista en la sala, porque obviamente las cuestiones frontera híbridas con este campo de la realidad, de la acción administrativa, el derecho administrativo no soluciona esto, no puede arreglar problemas, o sea, sí puede porque hay una ley de la cadena alimentaria, una ley de la garantía de la unidad de mercado. El legislador estatal está pendiente de que no existan ¿cómo se llama? Competencia desleal o problemas, ¿no? de defensa de la competencia o de ayudas prohibidas, ¿no? Esto es una parcela, digo, híbrida y fronteriza entre el derecho mercantil y el derecho administrativo, pero, repito, no puedo dar soluciones porque juegan aquí un papel importante, ¿no? O sea, no creo que se pueda reivindicar o exigir de manera clara solo consumo producto de aquí, porque en Canarias también, o sea, yo lo he llamado, estoy intentando escribir algo sobre la soberanía de la cadena alimentaria o la soberanía en la cadena. O sea, en Canarias, por ejemplo, se acaba de aprobar el mes pasado un documento de más de 100 páginas llamado Estrategia de Soberanía Alimentaria de la Comunidad de Canarias, que contiene un plan de acción publicado en el Diario Oficial de esa comunidad con 7 ejes, uno de los cuales es el eje de la distribución, de la comercialización de los productos agrarios, pesqueros y acuícolas de allí. Canales cortos de comercialización de productos agrarios, pesqueros y acuícolas. Entonces, el gobierno autonómico está regulando potenciar la venta directa de productos sin transformar y transformados porque alude el legislador de allí, el gobierno autonómico canario, que la ley de suelo permite el suelo como uso ordinario o complementario para que se pueda lograr potenciar la venta directa de estos productos
esta acción pretende así contribuir a mejorar la renta del sector primario, garantizando un producto fresco, reduciendo la huella de carbono, propiciando un mayor vínculo social entre el consumidor y el productor profesional y el medio agrario donde se desarrolla su actividad. Incluso se llega a hablar, también se ha señalado aquí por parte del profesor Amat, porque claro, la normativa es ingente. Si volvemos la mirada a Europa de nuevo, no a la política agrícola común, pero sí a los reglamentos que desarrollan toda la política, hay un paquete importantísimo que es el de la higiene y control oficial de los alimentos, que Canarias, por eso me he vuelto a hablar de esto, la estrategia de soberanía canaria de los alimentos, de soberanía alimentaria, perdón, igual que otras leyes autonómicas o planes autonómicos, Extremadura también lo tiene por hablar de memoria, necesitan hablar de esto, decir, ojo, pero el control oficial de el llamado paquete sanitario, de cómo va alguien a recolectar o a hacer quesos o miel en su lugar pequeño, en su pequeña empresa, sin un control de microbiológico, de análisis para poder prever fraudes alimentarios o accidentes, contaminaciones, etcétera, han hecho que estos reglamentos europeos, lo que se diga internamente en las comunidades autónomas es flexibilicemos el control oficial. Digamos, ayudemos a estas pequeñas explotaciones, pequeñas empresas que van a dar salida al producto corto, facilidades para cumplir esos reglamentos de control. Entonces, es difícil desde el punto de vista del derecho administrativo cómo se flexibiliza o cómo aligeras el control, ¿no? Se me hace complicado en la ejecución. O sea, cómo poder controlar que un análisis microbiológico es un análisis microbiológico. Da igual que seas un pequeñito productor de quesos, no lo sé. Pues son cuestiones técnicas que también inciden aquí de manera importante, ¿no? Pero bueno, por avanzar o más que nada, yo traía la idea de la economía circular volviendo a esto porque siempre estamos importando, ya no importamos términos extranjeros, europeos o globales de derecho de otros países, sino ya legislamos con ello. Pero igual que existió en residuos un principio me parece que era un profesor de Suecia, que trajo la idea de la responsabilidad ampliada del productor, hay aquí una idea importante de la circularidad o de la economía circular que no, yo lo he descubierto preparando esta ponencia, no es creación de la Unión Europea. Una señora, Ellen MacArthur, que tiene una fundación, es una regatista, ella no sé lo que era de formación, pero se hizo famosa porque cruzó ella sola en una regata en la navegación más corta registrada, ¿no? Entonces, esta señora se dio cuenta en su viaje, tiene un TED muy interesante donde cuenta todo ello, que necesitaba muy poco en esa travesía tan ardua que llevó a cabo para poder lograr conseguirla, ¿no? El objetivo. Y empezó a trabajar sobre el tema de la idea de la economía circular y tal, hasta que, como veis ahí, lo presentó en el Foro Económico de Davos y luego ya la Comisión o la Unión Europea hizo el manifiesto de la economía circular, con lo cual son ideas o sí, filosofías o culturas que la sociedad civil o gente altruista o estudiosos suecos, en el caso de la responsabilidad ampliada del productor, hacen que llegue a la norma. Pero una cuestión importantísima también es cómo transformas un modelo de economía lineal de siglos, o conocido desde que estudiamos nuestra historia moderna, a uno que sea circular completamente, ¿no? Es arduo, es complejo, pero estaría en la idea de la producción de los alimentos, en la producción primaria no ya tanto, aunque sí en la distribución y en la comercialización, en el último eslabón de la cadena, cuando llega al consumidor se generan residuos o sobran alimentos, sí que hay también una fase ahí digamos, de cuestión de economía circular, pero hay también unas preguntas que son bastante complicadas y vuelven al tema de quién es el competente aquí o qué legislación es la competente, o son todas a la vez y hay que ordenarlas, porque ¿quién le da el valor importante al alimento?
y a la actividad agraria o agrícola o a sus paisajes. Los comunidades autónomas solamente no dejamos que Europa o el Estado legislador estatal haga algo básico que todos tengamos luego como una guía, digamos. ¿Le corresponde solo a la ordenación del territorio o solo a las políticas agrarias europeas? Tiene que haber, como pienso, o para comenzar, porque esto es un tema, ya vuelvo a insistir en la idea de iniciación, aquí la investigación puede desarrollarse mucho más en el campo jurídico, tiene que haber un equilibrio de fuerzas, esa es la primera idea, en el equilibrio pues está la virtud. Todos los agentes sociales para recuperar ese valor esencial que tenían los campos, la cuestión de los suelos periurbanos, que hablaba el profesor Amat, estos campos o territorios que circundan los núcleos urbanos y los alimentos que se producen localmente. De eso sí que hay normas autonómicas, un poco cada una con su denominación, con sus objetivos, unos distintos a otros, pero recogen medidas de mirar al producto local, al alimento local, a la cadena corta, a la proximidad del consumo de los alimentos, ¿no? Por señalar algunas recientes, estaríamos hablando de, por ejemplo, la ley, en primer lugar, obvio, antes de mencionar la legislación autonómica, la legislación estatal de residuos, suelos contaminados y economía circular. Esa ley estatal se llama así, de economía circular. Se ocupa de la gestión, de la prevención o de que la generación de residuos no exista casi o sea cero para completar esa economía circular, pero habla de la economía circular. Hasta llegar a definirla, que ha sido también muy criticado en el articulado de la ley, ¿no? La ley es la 7/2022 de residuos, economía circular y suelos contaminados, artículo 2, letra K. La economía circular es un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto ambiental de su uso y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. Nada indica aquí de producto local de los alimentos, pero es la idea porque esto influye en muchísima otra legislación distinta que no es la economía circular. Leyes de Aragón de dinamización de los territorios rurales. Ley de la calidad ambiental de Asturias del mes pasado también. La calidad ambiental se ocupa de cuestiones que son clásicas en el derecho administrativo ambiental, como son la autorización ambiental integrada, la lucha contra la contaminación. Pues el legislador asturiano, digo, en esa ley, a ver si la encuentro, del año 1/2023 de 15 de marzo de calidad ambiental de Asturias, publicado en el Boletín Oficial del Principado el 24 de marzo, en el artículo 4 enumera cuáles son los principios que inspiran la ley, ¿no? Desde la letra A a la letra F. Todo esto también, esta normativa ambiental siempre está trufada de listados, de principios, de inventarios, de actividades, tipos de actividades, etc. Pero entre estos principios, el artículo 4, la letra C dice directamente que el legislador asturiano va a impulsar el uso eficiente de los recursos, facilitando la transición ecológica hacia una economía limpia, descarbonizada y circular. Esto en una ley autonómica de calidad ambiental, que esencialmente se ocupa de las autorizaciones ambientales integradas o de las actividades industriales potencialmente contaminantes de manera intensa, ¿no? Entonces, ya empieza un poco el desorden legislativo autonómico, que no sé si se debe a la cercanía de las elecciones, pero como esta ley del mes pasado, de 2023 de Asturias, tenemos la andaluza de economía circular, la de Aragón de dinamización del mundo rural,
donde también se realizan todo ese tipo de alusiones a fomentamos, promovemos, siempre en este lenguaje que derecho administrativo clásico del fomento, de la actividad no tanto de voy a ordenar o voy a regular o voy a limitar, pero sí de el título de la jornada, ¿no? Vamos a mirar, vamos a promocionar, vamos a fomentar que haya nuevos tipos de actividades locales o nuevos tipos de estrategias del territorio que fomenten esta cuestión del consumo o de la distribución de los alimentos de manera estatal es el competente. El profesor Amat lo conoce porque acaba de publicar un libro, además, reciente sobre la incorporación de la Directiva 2019 que ha hecho modificar la ley de la cadena. O sea, la ley de la cadena no dice nada de canales cortos. Dice que la cadena la define como un conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, excluyendo las actividades de transporte y las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación inferior. Bueno, lo que veis ahí, llamada también de atención. Al excluir, se me acaba de ocurrir, la actividad de transporte, no sé qué tipo de interpretación haríamos de qué define como una cadena o la cadena agroalimentaria. Si excluye el transporte no genera, no estamos contaminando, no hay emisiones de gases de efecto invernadero y podría entrar, ¿no?, una interpretación de lo que define el legislador estatal de cadena agroalimentaria, como el canal corto está incluido ahí, o una digamos, distribución de productos agrícolas de proximidad, aunque no lo diga expresamente la proximidad, pero dice que excluye el transporte, ¿no? No lo sé. Esto, digo, animo a los jóvenes a desarrollar. Hay una beta para, digamos, cavar un poco ahí, ¿no? Otro caos, otro desorden, o en la búsqueda de la legislación, no la tengo aquí, pero he dicho que la dispersión y la fragmentación obliga a que hagamos por lo menos una tarea de clasificación, digamos, para manejarlos nosotros, los profesores, o el operador jurídico, o las empresas que tengan que tener en cuenta toda la legislación. Ahí tenemos ahora mismo una ley. Yo no sé si el profesor Amat ha hecho alusión a ella, pero sí que ha hablado del desarrollo español, del plan español del PEPAC, que desarrolla la última fase de la política agrícola. Pero yo hablo de la ley publicada en el BOE de 24 de diciembre de 2022, de Ley 30/2022, por la que se regula el sistema de gestión de la política agrícola común y otras materias conexas. En una disposición adicional cuarta, dice el legislador estatal: zonificación agroambiental para la implantación de energías renovables. En Galicia, hago un paréntesis, aquí ha habido también un debate y lo está habiendo todavía, por causa de vamos a ser resilientes, el PERTE, a transformarnos, a la atracción, al desarrollo, al dinero que viene de Europa, a la resiliencia, a la transformación, el Green Deal, lo que queráis, la digitalización, a implantar molinos eólicos o a un fomento, más producción de energía de forma renovable, ¿no? Entonces, está en Galicia todo el debate de esa evaluación ambiental que no se ha pasado, ¿no?, de todos esos proyectos de construcción de molinos eólicos. Pero bueno, digo que este es el ejemplo, la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula el sistema de gestión de la política agrícola común y otras materias conexas. Esa disposición adicional cuarta, digo, zonificación agroambiental para implantar energías renovables, dice que en el plazo, digo, en el efecto, con la mira para todo el país, legislado estatal, y para si tienes que plantar, digamos, molinos, ¿no?, energías renovables. En el plazo máximo de 3 meses, el Gobierno ampliará la herramienta zonificación ambiental para la implantación de energías renovables, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que pasará a denominarse zonificación agroambiental para la implantación de energías renovables, e incluirá una zonificación agraria para la implantación de energías renovables. Dicha zonificación se desarrollará, como mínimo, teniendo en cuenta como zona de sensibilidad agraria máxima, muy alta o alta, las siguientes superficies.
A, B, C, D, E, F. Los terrenos aptos y o inscritos para las figuras de protección alimentaria del origen, de la identificación geográfica, del método de producción ecológico integrado o de calidad, así como para el desarrollo de razas autóctonas y variedades locales de interés agrario y para la acreditación de la venta de proximidad. El legislador en el año 2022, y de hecho yo lo he mirado y efectivamente Cataluña tiene un reglamento autonómico de 2000, modificado lo último en 2019, sobre yo voy a acreditarle a usted aquí en mi territorio de la comunidad autónoma si usted tiene una parcela, un terreno de venta de proximidad. Pero el legislador estatal lo que hace es, hay que tener en cuenta esto para otras comunidades autónomas también, que este instrumento lo tiene, zonificación agroambiental para implantación de energías renovables. Todo eso te obliga también a mirar, vamos a ver, instrumentos de ordenación del territorio. Pues hay múltiples directrices, planes, si se trata de archipiélagos, planes insulares de ordenación del territorio, o sea, la ordenación del territorio como rama del derecho administrativo, no ya el urbanismo, sino más arriba la ordenación del territorio, tiene muchas medidas o formas de atacar, digamos, de ordenar o de planificar, de hacer efectiva unos objetivos a medio y largo plazo. Por eso es planificación de la ordenación del territorio. Una ordenación que intenta planificar qué tipo de transporte va a haber en el territorio, qué tipo de actividades económicas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, la ordenación del territorio es clave en este aspecto. No lo digo yo porque me ha venido una idea, es que de vuelta a la estrategia de soberanía alimentaria de Canarias, el gobierno de allí, el gobierno autonómico, lo dice expresamente en todo este documento que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias del 1 de marzo de 2023. Cuando ataca el eje de canales cortos de comercialización de productos agrarios, pesqueros y acuícolas, habla incluso de la ley de espacios naturales protegidos de Canarias, 4/2017, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, que permite la transformación de productos agrarios como uso ordinario, si el producto final está comprendido en el anexo. Bueno, no era esto esencialmente lo que quería deciros, sino las directrices de ordenación agraria o agrícola que son mencionadas en este documento y que el legislador, el gobierno autonómico canario, prevé que puedan modificarse si se necesita para la implantación de estos mercados cortos, ¿no? A ver. Bueno, además, esta estrategia de soberanía alimentaria en Canarias, ya he dicho que es una estrategia, pero contiene un plan de acción. El plan de acción tiene múltiples acciones, objetivos, pero, y resalto aquí también una cuestión que para el derecho administrativo puede ser interesante, no lo sé, porque tampoco tenemos claro en la doctrina el valor normativo del plan o de la planificación, y si esta planificación, que sí lo es, Canarias lo dice específicamente en el documento, es planificación estratégica, remarca que no puede ser estanca, sino que intenta integrar todas las áreas implicadas, con lo cual, por eso son documentos extensísimos que analizan las debilidades y las oportunidades para ver qué se puede hacer o qué no. Es decir, están bien fundamentados desde el punto de vista de lo fáctico, ¿no? Digamos, pero luego a la hora de aterrizarlo y de llevarlo a cabo, pues la complejidad ya la podéis todos advertir, ¿no? Bueno, no encuentro ahora, sí, aquí está. Las directrices de ordenación, la DOSA, me parece que se llama, sí. Directrices de ordenación del suelo agrario. El plan de actuación que diseña esta estrategia de soberanía alimentaria en Canarias habla de esto, ¿no? Que para diseñar estas acciones del plan de actuación se han considerado, dice, leyes, decretos, directivas nacionales, europeas, regionales,
incluyendo proyectos de ley como la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, las directrices de ordenación del suelo agrario, la Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, la Ley de Canaria de calidad agroalimentaria, que esta es otra cuestión importante también. Bueno, porque la calidad es otro enfoque del producto. Quiero decir, no solo está el producto que sea, también me parece interesante, no sé si te lo he dicho, lo de para ver definir qué es próximo o no, o qué es un canal corto, más bien habría que mirar a la viabilidad del producto. Las cuestiones de cuánto tiempo, o, pues sobre todo por la seguridad alimentaria, que es también un concepto clave que ya lo teníamos, parece ser desde los años 90, con la crisis de las vacas locas. O sea, Europa, no, quiero decir, está siempre pendiente de esto y ahora parece ser, o sentimos como un miedo, una precaución, digamos, a que esto sea una vuelta digamos, cómo podemos asegurar una mínima garantía de la calidad de los productos agroalimentarios. Sería otro enfoque diferente. Calidad no es lo mismo. Es decir, la calidad puede ser una serie de criterios organolépticos y que la propia, que son otras leyes, las leyes de calidad agroalimentaria, no la ley de la cadena ni las estrategias de soberanía alimentaria, con lo cual indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, producto local, producto ecológico. Eso de cara no solo al productor o al distribuidor, sino efectivamente al consumidor, que es el que va, en último término, a comprar un producto y se va a encontrar con millones de etiquetas o de logos o de símbolos que no comprende o no sabe cuál es prioritario o qué va buscando. Entonces, la seguridad alimentaria, Menéndez Resac ya lo dijo hace años en su libro, es una beta del derecho administrativo eminentemente que atañe a cuestiones de la información y la transparencia, ¿no? Ahí hay un listado de normas, no de normas, de regiones, comunidades autónomas, que sí que he encontrado que tienen regulación del producto local, ¿no? Lo que pasa es que está sin definir esta cuestión de qué es un atributo, digamos atributo o llámalo rasgo o característica de producto kilómetro cero, producto local, producto de proximidad, comercio justo, sin intermediarios. De todas estas formas puede aparecer, y de hecho aparece en las legislaciones. Y ojo, ordenanzas locales, que también o en el nivel local, digamos. Hay estrategias que parten de ayuntamientos que consideran este tipo de producción, ¿no? Lo más claro que yo he llegado a encontrar por acabado y porque ya van por la tercera edición la Agencia Catalana de Salud, edita esta guía, que es la guía de productos agroalimentarios, no, productos cortos, la tengo aquí, mira, aquí está. Porque habla de manera es la tercera edición, como digo, guía para la venta de proximidad de los productos agroalimentarios y agrarios. Ya la conoceréis, está por la tercera edición y Navarra y otras que os he dicho antes, no recuerdo de memoria en el listado, el decreto también de Castilla-La Mancha de productos locales de proximidad, pero Navarra sobre todo porque deroga la ley anterior que tenía de 2010 y la de Navarra es de ahora también, de 2023, os puedo facilitar los números y las fechas de las normas autonómicas de todas ellas. Pero digo, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha son las que yo he visto hasta ahora que siguen esta definición del canal circuito corto o venta directa. Es fácil de comprender, digamos, porque la venta directa, como veis ahí, pues se organiza así, como ha explicado el profesor Ama también, una vez a la semana, los consumidores ya saben a dónde acudir, dónde va a haber un punto de venta directa, donde el intercambio es directo, por eso se llama venta directa, entre el productor o agrupación de productores. Se diferencia de la venta en circuito corto. El circuito corto añade alguna eslabón más, digamos, el minorista o los restaurantes, pero es la tendencia, es la definición más acabada de lo que es la distribución, digamos, lo que significa la venta de circuito corto. Pero
no se llega a superar o a eliminar nunca el concepto de venta directa. La venta directa sí que existía, no es una novedad ni de los legisladores autonómicos, sino que eso está en la legislación anterior, digamos. La venta directa sí, siempre ha habido, ¿no? Otra cosa es que los mercadillos del agricultor en cada localidad, si se llevan a cabo o no en el suelo, digamos, del mercado municipal, que ahí entraría también la cuestión de por qué el ayuntamiento es competente. La Ley de Base de Régimen Local del año 85 articula una de las competencias o ámbito de actuación o interés de los entes locales, los mercados de abastos clásicos, ¿no? Entonces, entra en la posibilidad de que ese sitio articule esta ¿no? Venta de proximidad o de circuito corto, ¿no? Y yo creo... bueno, sí, otra cosa importantísima que también el profesor Amat es experto en Derecho Civil, pero también yo ya le nombro experto en Derecho Administrativo. La importancia de los registros es clave, es otra función del Derecho Administrativo. Los registros administrativos como fórmula de intervención, pues la propia guía lo señala. Es muy interesante que la veáis porque hay un glosario de términos al final. No prescinde, porque además tiene que tratarse también con el registro estatal del Ministerio de Sanidad, de Empresas y Alimentos, el registro sanitario de productos alimentarios e industrias de Cataluña, el registro de industrias simplemente de industrias alimentarias, no el sanitario, porque Cataluña tiene dos, el sanitario y el de las empresas, y otros, ¿no? Entonces, ordenación, presencia del derecho administrativo, sí, enorme, desordenada. Igual te dinamizo un territorio rural o lucho contra la despoblación, que esa es otra medida. La doctrina ya ha señalado, hay profesores de la Universidad de Salamanca, estoy ya fuera de tiempo, ¿no? Marcos Fernando Pablo y José Luis Domínguez han editado un libro ahora que ellos han escrito un capítulo que lo señalan. El legislador lo que ha querido, una de las medidas para luchar contra la despoblación, y por eso tenemos el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es, como ellos dicen en el capítulo de su libro, la discriminación positiva, es decir, hagamos que la comercialización de lo corto, esta posibilidad de ayuda al mercado local chiquitín del agricultor que está en un pueblo que tiene este problema de la despoblación, facilitemos y matamos dos pájaros de un tiro, es decir, fomentamos el canal corto y así a ver si podemos luchar o mitigar la despoblación en estos lugares, ¿no? Pero eso, legislación sí, derecho administrativo sí, ordenación sí, limitación, registros, permisos y etiquetado. La importancia de que el consumidor, que es en último término el que no quiere verse contaminado o quiere alimentarse de una manera que protege el medio ambiente o que va a mitigar los efectos del cambio climático o lo que sea, la libertad de la elección del consumidor, es decir, hace que haya por parte de los poderes públicos de todos los escalones territoriales fomenten esto para ayudarles a una libre elección. El que quiera luego, obviamente, puede perfectamente. A mí me encantan también consumir patacones o plátanos latinoamericanos, quiero decir. Yo creo que hay espacio para todos, o sea, y la Unión Europea, lo que pasa es que articular el equilibrio es difícil, pero la Unión Europea no discrimina ni prohíbe en el fomento del mercado local que no se siga importando o realizando exportaciones a terceros países que no son Estados miembros de la Unión Europea. Yo lo dejo aquí porque para no agobiar. Gracias.